Hola a todos, el día de hoy vamos a realizar un balance de materia y energía con reacción química mediante la herramienta de Aspen-Hayes. Bueno, para esto les voy a dejar el siguiente ejemplo. El caso base, ¿cierto? Va a ser un reactor de conversión, es decir, vamos a añadir una reacción química, ¿cierto? En la cual nos especifican la conversión de uno de los componentes, ¿cierto? En el reactor. Bueno, para ello nos tenemos este ejemplo, el cual dice que la temperatura de un reactor de compresión, ¿cierto? De CO2 puede moderarse mediante la inyección de un exceso de vapor de agua. Nos dan las corrientes de alimentación, ¿cierto? De 30% de CO, un 20% de hidrógeno, 50% de agua, y nos dice que esa corriente entra a 280 grados Celsius y se convierte en 90% del CO. Como condición, perdón, se mantiene una temperatura de salida del reactor a por 100 grados Celsius mediante el agregado de vapor adicional y nos dice que este entra a 260 grados Celsius. Nos dan la reacción química, ¿cierto? Y nos pide calcular cuánto vapor adicional a la temperatura especificada, ¿cierto? Será necesario por molde a alimentación, esto es importante, para mantener la temperatura de salida del reactor a los 400 grados Celsius. Y además nos piden calcular los flujos de salida del reactor. Bueno, para realizar este ejercicio nos vamos a nuestra herramienta de Aspen-Hayes, ¿cierto? Y lo primero que vamos a hacer va a ser añadir los componentes a la lista, ¿cierto? Entonces los componentes son CO, CO2, agua e hidrógeno. Una vez añadidos estos los componentes, como ya sabemos, nos vamos a la carpeta de los paquetes termodinámicos y vamos a añadir un modelo, el cual yo voy a añadir en Robinson, ya que hay componentes tanto polares como no polares, ¿cierto? Y nos debería dar OK y nos da OK. Además de lo que se especifica generalmente en los textos o en los libros, ¿cierto? Y lo nuevo que vamos a hacer hoy es que vamos a añadir una reacción. La reacción se añade, ¿cierto?, en la carpeta Reaction, que está acá abajito, y le damos a. Se nos va a abrir la siguiente pestaña, ¿cierto? Y nosotros le vamos a dar a añadir reacción, y nosotros sabemos que es una reacción de conversión. Si hubiese sido una reacción de equilibrio, ¿cierto?, hubiéramos dado acá, pero en este caso le damos conversión, añadir reacción, le damos OK. Lo siguiente que vamos a realizar va a ser especificar esta reacción. Y al especificarla, ¿cierto?, tenemos que balancearla, la cual, si no me equivoco, está balanceada. Entonces solamente vamos a tener que añadir, ¿cierto?, un signo menos para los reactivos y un signo positivo o un número solo, ¿cierto?, para los productos. Damos doble clic y vamos a añadir los componentes. Entonces era CO, ¿cierto?, más agua va a dar CO2 más hidrógeno. Entonces lo que vamos a hacer acá, como lo expliqué anteriormente, va a ser balancear la reacción, ¿cierto?, añadiendo un signo negativo en los reactivos y un signo positivo en los productos. Y si no me equivoco, como le dije anteriormente, la reacción ya está balanceada, es decir, ACO será menos 1, 1 y 1, ¿cierto? Al lado derecho de la pestaña, o sea, de la pestaña que se abrió, ¿cierto?, se encuentra la composición o la estructura, ¿cierto?, de la conversión, ¿cierto?, lo cual hay factores que dependen de la temperatura. Como la de nosotros no depende de la temperatura, solamente vamos a utilizar el parámetro CO o CO0, ¿cierto?, que va a ser 90%. Además sabemos que la conversión, o sea, la reacción ocurre en fase vapor y ya debería estar todo bien. Si se dan cuenta, está todo especificado y nos dice que la reacción está balanceada. Le damos cerrar y vamos a añadir, ¿cierto?, la reacción a nuestro paquete termodinámico. Le damos acá en Add, ¿cierto?, y le damos añadir la reacción o nuestro paquete termodinámico a la reacción. Una vez completado todo esto, ¿cierto?, nos vamos a nuestra pestaña de simulación. En nuestra pestaña de simulación vamos a ocupar, ¿cierto?, un reactor, en los cuales se encuentra en la pestaña de column, ¿cierto? Al ser una reacción de conversión, hay un equipo específico para cada uno de ellos, lo cual se encuentra acá, el de nosotros, por ejemplo, el reactor de conversión, le damos clic y los agregamos a nuestra pestaña de simulación. Yo le voy a cambiar el nombre al reactor y voy a añadir, ¿cierto?, la reacción
al equipo. Nos vamos a la pestaña Reaction y añadimos la reacción, la cual tiene un nombre por omisión, ¿cierto? De set1. Si se dan cuenta, ya está lista. Una vez especificado el reactor, ¿cierto? Vamos a añadir las corrientes a este. Van a ser dos corrientes de entrada, ¿cierto? Una corriente de alimentación, una corriente de vapor y una corriente de salida. A uno le vamos a llamar alimentación. A la corriente 2 la vamos a llamar vapor, que va a ser el vapor que se va a añadir, ¿cierto? Para mantener la temperatura de salida del reactor a 400 grados Celsius. Y la corriente de salida. Le damos doble clic y vamos a añadir las corrientes de salida. En Design, ¿cierto? Damos a las corrientes de entradas, que son alimentación, la corriente de vapor y salida, la corriente de salida que se especifica. Como la reacción ocurre en fases de vapor, no vamos a tener una corriente líquida, ¿cierto? Entonces le damos un guioncito. Listo, y si se dan cuenta no está resuelto ya que no hemos especificado ninguna de las corrientes, ¿cierto? Entonces vamos a partir especificando la corriente de la cual tenemos más información, que es la de la alimentación. Le damos doble clic. Sabemos que entra a una temperatura de 280 grados Celsius. La presión es de una atmósfera. ¿Cierto? No conocemos los flujos. Sí conocemos los flujos. Nos dicen que es un mol de alimentación. Entonces le damos a 1 mol hora. ¿Cierto? Y especificamos ya las composiciones. La composición, o sea, las fracciones, ¿cierto? De cada uno de los componentes, donde CO será un 30%, CO2 no hay, hidrógeno era un 0,5%, tira un 0,2% y agua era un 0,5% y hidrógeno un 0,2%. Ahí sí, me confundí un poco. Y tenemos que ver que esté todo en composiciones o en fracciones molares, ¿cierto? Si se dan cuenta está normalizado, le damos OK. Vamos a condiciones y está casi completamente especificada, entonces nos debería salir de color azul. Ahora vamos a especificar la corriente de vapor, la cual conocemos, ¿cierto? Que entra a 260 grados Celsius. Está a una presión de una atmósfera, ¿cierto? Y si nosotros agregamos, especificamos una corriente, ¿cierto? De agua a esta temperatura y presión, debería estar en fase de vapor, ¿cierto? Entonces la fracción de vapor no debería dar 1. Entonces vamos a especificar su composición de agua, que es 1, ya que un 100% agua. Y lo demás sería dar 0, entonces le damos normalizar. Vemos, ¿cierto? Que está en fracción molar, ¿cierto? Y le damos OK. Si se dan cuenta, la fracción de vapor nos dio exactamente 1, pero no está completamente especificada. Y de la corriente de salida, lo único que nosotros conocemos es que sale a 400 grados Celsius y de ella no conocemos ni las composiciones de cada uno ni nada de eso. Si le damos Enter, se dan cuenta que el reactor no está especificado y no está resuelto. Entonces, para poder resolver este problema, vamos a utilizar una herramienta que se utilizó en los videos anteriores, ¿cierto? De balance de materiales en reacción química, que va a ser la herramienta Ajustar. Le damos a Ajustar, ¿cierto? Y la añadimos acá a nuestra ventana. Como vamos a ocupar esta herramienta, voy a eliminar esos 400 grados Celsius, ya que lo voy a obtener mediante la herramienta que añadimos recientemente. ¿Qué vamos a hacer con Ajustar? A modo de resumen, ¿cierto? De la explicación del video anterior, es que nosotros vamos a ajustar, como el nombre lo dice, una corriente, ¿cierto? De tal forma que a nosotros a añadirle un flujo, por ejemplo, ¿cierto? Lo va a ajustar hasta que la temperatura de la corriente de salida sea 400 grados Celsius, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ajustar de tal forma el flujo de entrada de vapor hasta que se especifique que la temperatura de la corriente de salida sea 400 grados Celsius. Entonces nuestra variable a ajustar, ¿cierto? Va a ser nuestro flujo de vapor, el cual se encuentra flujo molar, ¿cierto? Le damos a seleccionar. Y nuestra variable que va a ser como nuestro objetivo va a ser la salida y va a ser su temperatura. Por acá abajo. Entonces su temperatura.
y la cual se tiene que especificar a 400 grados Celsius. Nos vamos a la pestaña de parámetros, ¿cierto? Le vamos a dar una tolerancia, que la igualamos siempre 1 exponencial menos 6, ¿cierto? Grados Celsius. Los saltos que sean de 10 grados mol. Y una máxima iteración de 1000. Le damos Start. Y nos vamos rápidamente a añadir un flujo de entrada, el cual yo voy a partir con 100 grados mol y se debería ajustar rápidamente. Si se dan cuenta, se ajustó, ¿cierto? Y nuestro reactor ya está resuelto. Okay. Entonces ahora nosotros podemos conocer qué es lo que nos piden, ¿cierto? Que son el flujo de vapor adicional y los flujos de salida del reactor y las composiciones de cada uno. Entonces para poder ver las especificaciones, le vamos a dar clic derecho, ¿cierto? Añadir tabla. Vamos a añadir la tabla de composiciones y de los flujos, ¿cierto? Está acá, un poquito más bajito. Y vamos a añadir la tabla de las composiciones. Que quedó acá abajo. Entonces ahora podemos responder a nuestras preguntas, ¿cierto? Los flujos, ¿cierto? De vapor, nosotros lo podemos encontrar acá. Está en kilogramos mol, ¿cierto? Y kilogramos hora. Y tenemos las composiciones de cada una de las corrientes, tanto de entrada y de salida, en la tablita de arriba, ¿cierto? Especificadas, las temperaturas y las condiciones. Entonces ya podemos dar pie a la resolución de nuestro problema. Otra forma de haber visto los resultados es haber hecho, ¿cierto? Doble clic en el reactor. Nos vamos a Worksheet y tenemos los mismos resultados, ¿cierto? Acá se pueden ver las condiciones de las corrientes de cada una de ellas, ¿cierto? Tanto los flujos y en composición, la composición especificada tanto de entrada y de salida. Entonces con esto damos término a este video. Espero que les haya gustado y que hayan ya aprendido un poco a cómo añadir reacciones a nuestro balance de materia y energía, ¿cierto? Ocupando un reactor. Los dejo hasta el siguiente video y que se encuentren bien, ¿sí? Hasta luego.